Buenos días y bienvenidos a este estudio bíblico. Este estudio bíblico en esta mañana va a ser sobre los magos que visitaron a Cristo cuando Él nació. Existe el mundo religioso que enseña que el día que nació nuestro Señor Jesucristo hubo 3 magos y los llaman Reyes Magos, y luego dicen que esos 3 magos se llamaban Baltasar, Melchor y Gaspar. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña de que eran 3 magos y mucho menos Reyes Magos. La Biblia sí dice que esos magos eran un número plural, por eso es magos plural. También la Biblia nos enseña de que esos magos presentaron, cuando miraron a su Señor Jesús, se adoraron y trajeron oro, incienso y mirra. Ahora, nosotros no podemos concluir de porque eran 3 regalos, eran 3 magos. Porque al decir magos, pueden ser 2, o pueden ser 10, o pueden ser 20. Pero no podemos nosotros decir que eran 3 magos y mucho menos reyes. Una cosa era ser rey y otra cosa era ser mago. Cuando nosotros cambiamos la palabra de Dios, porque nosotros simplemente no nos interesa lo que dice y nos vamos lo que el mundo enseña en el mundo religioso, pues entonces no estamos tomando en cuenta la palabra de Dios. Y por eso hay tanta confusión. Porque no tomamos el tiempo y un poquito de esfuerzo para ver qué nuestro Señor dice de su palabra. Para conocerle más y más y más. Esta tradición está mal delante de Dios. Vamos a leer primeramente en Colosenses 2:8. Vamos a Colosenses 2:8. Nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Y usted que se deja llevar por las tradiciones del mundo, lo que ellos enseñan, y en este caso vamos a ver nosotros, y vamos a leer la enseñanza de Dios, qué es lo que pasó aquí en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que nos hacemos antes de entrar al estudio es: ¿los magos estuvieron presentes en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo al venir y adorarle desde el este y presentarle los 3 regalos: oro, incienso y mirra? Vamos a llevar un poco de lectura. Quiero que me acompañen. Vamos a leer algunos pasajes. El primero va a estar en Lucas. Quiero leer Lucas capítulo 2, de los versículos 1 al 7, y luego de ahí vamos a ir a los versículos 22 y 24 para empezar. Empezamos la lectura, por favor. Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria,
e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vayamos ahora los versículos 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Así registra Lucas el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos cómo registra Mateo el nacimiento de Jesús. Vamos a Mateo y quiero leer Mateo 2, del 1 al 11. Dice, Mateo 2, del 1 al 11, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y a ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Hemos leído los dos registros del nacimiento de Cristo en Lucas capítulo 2 y otra vez aquí en Mateo capítulo 2. Lo que nosotros queremos aprender en esta hora es que si los magos estuvieron presentes el día que Cristo nació, estuvieron ahí presentes como lo pinta el mundo religioso y según las tradiciones, cuando miramos las escenas de la Navidad, que están allí los tal llamados Reyes Magos presentes adorando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso es lo que la Biblia nos enseña? Si nos enseña, pues están en lo correcto. Hay que no quejarnos, pues están diciendo la verdad. Pero si no nos enseña eso, entonces, ¿qué nos dice Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe, porque a través de huecas sutilezas, a través de filosofías humanas y tradiciones que son de los hombres,
y no las tradiciones según Cristo. Entonces, primeramente, esos magos no eran reyes magos. Ser rey es diferente a ser mago. El que era rey aquí era el rey Herodes, y lo menciona. Y no dice la Biblia aquí en Mateo capítulo 2 que eran reyes magos que venían del oriente, o sea, del este. Ahora, para los judíos, el este eran allá las tierras de Mesopotamia, era Arabia, era Siria, eran las tierras que ellos consideraban el oriente o el este. Y tal vez de esas tierras lejanas venían. Dependiendo exactamente de dónde venían, no sabemos, pero pues sabemos que el viaje era bastante largo y distante a donde estaba Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver el Antiguo Testamento, porque nosotros leímos en Lucas 2, 22 al 24, que cuando se cumplieron los días de la purificación de María, entonces ellos llevaron a Cristo a ser presentado, porque la ley así mandase de que cualquier varón que abriese la matriz que era de él, consagrado a él, ¿verdad? Y también dice que ellos allí en el versículo 24 de Lucas capítulo 2 dice que ellos presentaron conforme la ley 2 tórtolas o 2 palominos. Ahora, vayamos a lo que dice la ley. Según esto, cuando el niño nace y debe ser presentado en el templo después de la purificación. Vayamos primeramente a Éxodo capítulo 13, versículo 2. Éxodo 13, versículo 2. Dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y luego vamos a Levítico, allá el siguiente libro. Allí en Levítico vamos a ir al capítulo 12. Vamos a leer desde el 1 vamos a leer hasta el 8. Vamos a leer todo el capítulo. Ya leímos acá en Éxodo 13:2 que dice que todo primogénito que abre a la matriz que debe ser consagrado para con el Señor, que es de él, ¿verdad? Entonces, aquí dice Levítico capítulo 12, del 1 al 8, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sea cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas
o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpio. Entonces estamos leyendo nosotros aquí en Levítico 12 del 1 al 8, el capítulo completo, de cómo se tenía que llevar la purificación de la mujer, ya tanto para ser el niño circuncisado al 8º día, y luego también para ser llevado al templo, para ser presentado en el templo, y luego dice los días que la mujer tenía que purificarse, y luego ya poder viajar de donde la mujer y la familia se encontraba para ir a presentar al primogénito, ya que la ley dice, Éxodo 13:2, que cada primogénito que abriese la matriz de la mujer era de él, consagrado. Dice que Jehová es mío, ¿verdad? Era de él. Entonces, volvamos otra vez a Lucas capítulo 2 para mirar qué es lo que hicieron ellos. Hicieron ellos, aunque ya lo leímos, vamos a volver a leer, porque es muy bonito trazar bien la palabra de Dios, para que no nos confundamos. Hicieron ellos conforme la ley. Entonces otra vez, Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La ley decía ya en Levítico 12 que tenían que presentar un cordero, ¿verdad? Y luego tenían que presentar también ¿qué? Un palomino o una tórtola. Pero luego también dice, si no tienen dinero para el cordero, pues con 2 tórtolas o palominos es suficiente, ¿verdad? Bueno, si los magos estuvieron presentes cuando nuestro Señor Jesucristo nació, y uno de esos regalos era oro, ¿no piensan ustedes que ese oro iba a cubrir el gasto de un cordero para presentarlo en el templo después que se cumpliera la purificación de María? Desde luego que sí. Ahí nos damos cuenta de que esos magos no estuvieron presentes cuando nuestro Señor Jesucristo nació. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron dinero suficiente para comprar el cordero, lo cual ese oro fácilmente fuera cubierto el gasto del cordero para presentarlo al templo según la ley. Ellos no iban a desobedecer la ley si ellos tenían dinero. Ellos eran José y María eran personas virtuosas y piadosas para con el Señor. Por eso Dios los eligió como pareja para traer a Cristo al mundo. Por su carácter, por su personalidad. Ahora, esto no quiere decir que no tenían pecado. No. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron. ¿Ellos son parte de esos todos? Pues sí, ¿verdad? Así como lo fue Abraham, así como lo fue Isaac, así como lo fue Pedro, así como fue Pablo, así como somos todos. Todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Bueno, entonces, ¿cuándo se aparecieron esos magos para ver a nuestro Señor Jesucristo cuando Él nació? ¿Fue allá en el pesebre la noche que nació? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Vamos a ver otra vez ahí en el mismo capítulo de Lucas. Vamos a mirar capítulo 2, versículo 7. Fíjese, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales,
y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, Cristo nació en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí es donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en dónde estaba Jesucristo cuando los magos lo miraron por primera vez. Eso no nos dice aquí en Lucas capítulo 2. Entonces tenemos que volver a Mateo capítulo 2 para que nos dé la respuesta, teniendo en mente de que Cristo nació en un pesebre porque no se halló lugar para ellos en el mesón. Ahora vamos a Mateo capítulo 2. Vamos a leer del 9 al 11. Dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño, su madre, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Se fijaron ustedes que en el versículo 11, donde ellos eran sido guiados por la estrella, se paró la estrella donde estaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué dice cuando se paró esa estrella? ¿En dónde entraron los magos para adorar y presentar estos regalos a nuestro Señor Jesucristo, al niño Jesús? El 11 dice, y al entrar en la casa, no en el pesebre. La casa es diferente al pesebre. Entonces ellos no estaban presentes cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Porque nos dice a nosotros Lucas 2:7 que cuando Cristo nació no había lugar para ellos en el mesón, y por eso Él nació en un pesebre. Pero aquí los magos no llegaron a ese pesebre, sino que la estrella paró donde estaba el niño Jesús en esos momentos para que los magos entonces llegasen a esa casa y luego entraran a la casa y luego pues se inclinaran y se postraran delante de nuestro Señor Jesucristo para adorarle y darle estos regalos. La casa es diferente a un pesebre y no es lo mismo, y tampoco es palabra sinónima. Una cosa es el pesebre y otra cosa es una casa. Así se debe de trazar bien la palabra de Dios. No podemos ponerle y quitarle. ¿Dónde dice la palabra que eran 3 magos? ¿Porque eran 3 regalos? No, sí, son 3 regalos, pero no podemos nosotros deducir, usar el sentido común y decir, pues como eran 3 regalos, pues eran 3 personas. Y como eran 3 personas, pues venían viajando, tal vez uno en elefante, otro en camello y qué sé yo. Y luego sus nombres eran Baltasar, Melchor y Gaspar. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Le estamos poniendo a la palabra de Dios. Estamos ofendiendo la sabiduría de Dios. Dios no dijo enseñen eso. Enseñen que eran 3 reyes magos con tales nombres. No. La Biblia hace la diferencia que eran magos. Plural, nada más. Y tal vez eran más que 3. Tal vez eran más que 10. ¿Por qué? Pues en esos tiempos no iban a viajar
solamente 2 o 3 o 4, porque había gente que asaltaba a los que viajaban. Y ellos tenían una costumbre de viajar juntos, en un grupo grande. ¿Para qué? Para que si fueran 5 o 10 asaltantes contra 3 o 4, pues fácilmente los iban a robar y pues los iban a golpear. Pero si son una caravana de 20, 30 y los asaltantes son 5 o 10, pues van a decir, no, pues estos hay que dejarlos pasar, vamos a esperar a otros. Pero tampoco yo voy a decir que si eran 5, 10, 15, 20. Yo tengo que dejar ahí donde la Biblia dice que eran magos. Por lo menos eran 2. Y que esos magos, si ya eran 2 o 3 o 5 o 20, que presentaron 3 regalos. Porque la Biblia sí dice que fueron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Hasta allí no más. Primera de Pedro 4:11. El que habla, hable conforme la palabra de Dios. Hablar donde habla y callar donde calla. Y dejarlo así. No añadir, no hacer lo que el hombre religioso y la tradición nos enseña. Y todo lo que enseña es pura confusión. Y luego esas tradiciones, cualquiera en general, luego se empiezan a hacer mandamientos. Y luego la gente pues se someten a esos y luego les cuesta mucho dinero y pagan dólares y tanto dinero para comprar cosas según para llevar a cabo esas tradiciones que los hombres enseñan. Pero no debe de ser así. Mirad que nadie os engañe. Ese es un engaño. Por la superficie puede mirarse, no le hace. ¿Qué tiene? No va a pasar nada. ¿De veras? ¿No va a pasar nada? ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva allá en Génesis 3? Te dijo que que ibas a morir. No vas a morir. Una sola palabra puso en la boca de Dios. Y Satanás le dijo, no morirás. Porque Eva dijo, morirás. Y Satanás dijo, no te preocupes. No morirás. No te preocupes. Déjalo, no seas hasta así, tanto metiéndote en la palabra y queriendo enseñar lo que ella enseña. Está bien, acabo que Dios es amor y va a salvar a todos. No te preocupes. ¿De veras? Díganle eso a la mujer de Lot. Díganle a la mujer de Lot. ¿Qué no Dios le dijo a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, que salieran corriendo de Sodoma y Gomorra y que no miraran para atrás? Imagínese usted corriendo y la esposa de Lot que le diga a él, voy a mirar para atrás. Y que Lot le diga, no te preocupes, sí, mira para atrás. No, pero Dios dijo que no, pero quiero mirar, puedo. Pero él dijo que no. No te preocupes, mira para atrás. No le hagas caso. ¿Y qué pasó cuando ella volteó? ¿Qué pasó? Se convirtió en un pilar de sal. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? En Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón cuando ellos ofrecieron un incienso diferente al que Dios había ordenado para presentar en el templo? Fueron y lo trajeron, pero era diferente al mandamiento de Dios. ¿Y qué se han de haber dicho ellos? No le hace. Todo el incienso es igual. No va a pasar nada. Somos judíos. En nosotros está la promesa de Dios. Verás, vamos. ¿Y qué pasó con Nadab y Abiú al acercarse al templo? Pues Dios los consumió con fuego desde el cielo y los quemó enfrente de Moisés y de Aarón.
Es importante hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. La enseñanza es muy sencilla, pero usted tiene que hacer un poco de esfuerzo y no dejarse engañar y dejarse llevar por esas tradiciones de los hombres y no según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ponga usted en su mente y en su corazón de que ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vale, que es importante en su vida. Su alma se lo pide. Su alma vale una eternidad. Este estudio es bien sencillo para entender. Aquí no le estamos poniendo y no le estamos quitando. Estamos simplemente razonando y mirando que el Espíritu Santo a nosotros nos dé ese entendimiento. Entonces nos hemos dado cuenta nosotros aquí que es una imposibilidad de que los magos estuvieron presentes para adorarle y presentarle esos 3 regalos a nuestro Señor Jesucristo el día que Él nació en el pesebre. Porque nos dice la palabra que cuando los magos miraron a Cristo por primera vez fue en una casa. Y también cuando José y María presentaron al niño Jesús en el templo, conforme manda la ley, de que ellos no tuvieron dinero para sacrificar el cordero. Y la ley dice y decía que si no tenían suficiente dinero para el cordero, entonces que presentaran ¿qué? Una tórtola. Y ellos presentaron 2 tórtolas, 2 palominos, conforme a lo que la ley dice. Qué gran diferencia entre José y María al hombre religioso que cambia la palabra de Dios. José y María es un gran ejemplo. Ellos no cambiaron la ley de Dios. Ellos hicieron conforme a la ley de Dios y conforme ellos tenían en su bolsillo. Todavía no tenían el oro. No tenían todavía el oro de los magos. Si no fueran comprados hasta 1000 corderos. Pongan razonamiento a la palabra y pongan su corazón en la palabra. No cambiemos el mensaje divino de nuestro Señor Jesucristo, porque si vamos cambiando, poco a poco nos vamos alejando y vamos a estar tan alejados y tan penetrados en el pecado de que para volver con el Señor ya no lo vamos a reconocer. No se hagan daño y perjudiquen su salvación. Estudiemos